el rincón más sombrío y aceitoso del taller mecánico Los Magníficos, donde el eco de las herramientas neumáticas resuena como un latido industrial constante, se gesta una traición que no solo busca destruir una carrera impecable, sino aniquilar la dignidad de un hombre que ha dedicado su vida entera a la precisión y al honor del oficio. Mateo, un veterano de 1000 batallas bajo los chasis de los vehículos más complejos, representa una era de integridad que está a punto de chocar frontalmente con la ambición desmedida y la frialdad calculadora de Javier, el gerente de la sucursal que ve el mundo a través de hojas de cálculo y márgenes de ganancia que no dejan espacio para la ética o el valor del capital humano. La tensión en el aire es casi tangible. Una electricidad estática que eriza la piel de los jóvenes aprendices mientras observan cómo Javier camina por el taller con sus zapatos relucientes de cuero italiano, evitando con asco las manchas de grasa, mientras lanza miradas cargadas de desprecio hacia el veterano que, según su lógica retorcida, es simplemente un gasto excesivo en la nómina que debe ser recortado para inflar las bonificaciones trimestrales de la gerencia. El conflicto no estalla por una falta de habilidad técnica, sino por la necesidad mezquina de Javier de demostrar su poder, llevando al gerente a concebir un plan tan siniestro que pondría en duda no solo la profesionalidad de Mateo, sino su propia salud mental al verse acusado de un error que él sabe, en lo más profundo de su alma, que jamás cometería bajo ninguna circunstancia. El escenario para este crimen corporativo se presenta con la llegada de un vehículo de lujo, un portento de la ingeniería alemana que pertenece a uno de los clientes más influyentes y peligrosos de la ciudad, un hombre cuyo descontento podría hundir la reputación del taller en un solo día, lo que proporciona a Javier la oportunidad perfecta para ejecutar su sabotaje bajo el amparo de la oscuridad absoluta. Mientras Mateo se retira a su hogar después de una jornada agotadora de 12 horas, creyendo haber dejado el coche en condiciones mecánicas perfectas, Javier regresa al taller en el silencio de la medianoche, moviéndose como una sombra depredadora entre los elevadores hidráulicos para manipular deliberadamente el sistema de frenado y la dirección asistida, reemplazando un componente de titanio de alta gama por una imitación barata de plástico y metal de baja calidad que él mismo había adquirido en el mercado negro para este propósito específico. El amanecer trae consigo una tormenta emocional que nadie en el taller olvidará jamás cuando el cliente, lívido de rabia y temblando por la adrenalina de haber sobrevivido a un fallo mecánico a alta velocidad, irrumpe en la oficina, exigiendo la cabeza del responsable de semejante negligencia que casi le cuesta la vida en la autopista. Javier, con una actuación digna de un villano de tragedia griega, no tarda ni un segundo en señalar con un dedo acusador a Mateo, gritando frente a todos sus compañeros que la vejez ha nublado su juicio y que sus manos, antes firmes, ahora son una amenaza para la seguridad de los clientes y la estabilidad del negocio. La humillación pública es el arma elegida por Javier para quebrar el espíritu de Mateo, forzándolo a recoger sus pocas pertenencias en una caja de cartón desgastada, mientras las miradas de lástima de los demás mecánicos se clavan en su espalda como puñales de hielo, dejándolo a la deriva en un mundo que parece no tener lugar para la experiencia cuando el dinero es el único Dios que se adora. Durante una semana de angustia y silencio en su modesta casa, Mateo contempla sus manos vacías y el vacío de una carrera que creía sólida, mientras Javier celebra en el taller una supuesta eficiencia renovada, sin saber que la arrogancia es un velo que oculta las grietas del propio destino, que él mismo empezó a resquebrajar con su codicia. La situación da un giro dramático cuando el vehículo de lujo regresa al taller sobre una plataforma de remolque, esta vez con una falla estructural tan evidente que los peritos de la aseguradora y los abogados del cliente ya están redactando una demanda millonaria que apunta directamente a la gestión de Javier, quien empieza a sentir el frío aliento de la responsabilidad legal cerrándose sobre su cuello. En medio de este caos institucional, donde el miedo al despido masivo recorre los pasillos como una plaga, Mateo reaparece en la puerta del taller, no para implorar clemencia ni para buscar una liquidación que nunca le dieron, sino con la firme intención de recuperar un objeto personal que para él tiene más valor que todas las máquinas modernas del recinto, una vieja libreta de cuero gastado donde, durante décadas, ha registrado meticulosamente cada pieza instalada, cada número de serie verificado y cada ajuste realizado en cada coche que ha pasado por su estación de trabajo. Javier, en un último intento desesperado por mantener su mentira, intenta impedir el paso del veterano,
Pero la presencia de los dueños regionales de la compañía, que han llegado para investigar el desastre del cliente VIP, obliga al gerente a permitir que Mateo acceda a su antiguo casillero bajo la estricta vigilancia de los ejecutivos. Lo que sigue es un momento de justicia poética tan contundente como el golpe de un martillo sobre un yunque, cuando Mateo abre su libreta y muestra a los presentes el registro exacto del día del servicio, donde figura el código de barras y la firma del proveedor del componente original de alta gama que él instaló personalmente, una prueba documental que no coincide en absoluto con los restos de la pieza barata y defectuosa que los peritos acaban de extraer del vehículo siniestrado. De verdad, emerge con la claridad de un cristal roto, revelando que alguien con acceso al taller, después del turno de Mateo, cambió deliberadamente la pieza para ahorrarse el costo del repuesto original o para incriminar al veterano, y las grabaciones de seguridad que Javier pensó que había borrado, pero que el sistema de respaldo automático conservó en la nube del servidor central, terminan por sellar su destino al mostrarlo manipulando el coche en la penumbra de la noche. El rostro de Javier se transforma en una máscara de terror absoluto mientras es escoltado fuera del taller por el personal de seguridad, enfrentando cargos criminales por fraude y negligencia temeraria, mientras que los dueños, avergonzados por su falta de supervisión, se arrodillan metafóricamente ante Mateo para pedirle que regrese no solo como mecánico, sino como el nuevo jefe de operaciones con plenos poderes para restaurar la honestidad en el servicio. Mateo acepta el cargo con la humildad de los grandes, sabiendo que su libreta no era solo un cuaderno de notas, sino el escudo protector de su integridad que ninguna mentira, por muy bien orquestada que estuviera, pudo jamás perforar. Al final, el taller recupera su alma, el sonido de los motores vuelve a ser una melodía de confianza mutua, y Mateo comprende que en el gran engranaje de la vida, la verdad siempre termina por encajar en su sitio exacto, dejando la pregunta en el aire de cuántas historias de injusticia permanecen ocultas simplemente porque no hubo una libreta que registrara el valor de la honestidad frente al peso de la traición. ¿Estarías dispuesto a guardar cada detalle de tu vida con tal de defender tu honor cuando el mundo decida darte la espalda? Sería genial si pudieras continuar esta historia centrándote en los primeros cambios que Mateo hace en el taller para limpiar la corrupción. O quizás prefieras que describa con más detalle las consecuencias legales exactas que enfrentó Javier tras el descubrimiento de sus fraudes sistemáticos. Las puertas metálicas del taller crujieron esa misma tarde bajo un peso diferente, no el de la opresión, sino el de una incertidumbre eléctrica que mantenía a los mecánicos pegados a sus cajas de herramientas, apenas atreviéndose a susurrar, mientras Mateo recorría el pasillo central hacia la oficina que antes era el búnker de Javier. Los rastros de la gestión anterior no se borraban con una simple limpieza superficial, pues al abrir los cajones del escritorio de caoba, Mateo no encontró solo papeles de contabilidad, sino una red de mentiras tejida con la precisión de un relojero malvado. Debajo de una doble placa en el cajón inferior apareció una carpeta de color carmesí que contenía contratos privados con desguaces clandestinos, revelando que el sabotaje al coche del cliente VIP no era un incidente aislado, sino la punta de un iceberg de corrupción que involucraba el intercambio sistemático de motores originales por bloques rectificados de dudosa procedencia. Mateo sintió un escalofrío al comprender que el taller donde había pasado su juventud se había convertido en una lavandería de piezas robadas bajo sus propias narices, y que cada sonrisa hipócrita de Javier ocultaba un desfalco que ponía en peligro la vida de cientos de conductores. La primera decisión del nuevo jefe de operaciones fue convocar a todo el personal al foso número 4, el lugar más sagrado del taller, donde la luz del sol entraba de forma oblicua, iluminando las partículas de polvo que flotaban como testigos silenciosos de un cambio de era. Sin levantar la voz, pero con una autoridad que emanaba de sus cicatrices en las manos, Mateo puso sobre el capó de un camión la carpeta roja y anunció que a partir de ese instante, la lealtad ya no se debía a un gerente, sino a la máquina y al cliente, estableciendo que cada tornillo apretado debería ser registrado en una base de datos transparente que él mismo supervisaría cada noche. Sin embargo, la resistencia no tardó en manifestarse en los ojos de Diego, un joven mecánico talentoso pero ambicioso, que había sido el protegido de Javier y que ahora veía cómo su sistema de comisiones bajo la mesa se desintegraba ante la rectitud del veterano.
Diego no era solo un empleado descontento, era el vínculo directo con los proveedores de piezas falsificadas que ahora veían amenazado su lucrativo negocio. Y esa misma noche, mientras Mateo revisaba los inventarios bajo la luz de una sola lámpara fluorescente, una sombra se proyectó contra la pared del almacén, trayendo consigo el olor a tabaco barato y una amenaza que no venía de un abogado, sino de la calle. El hombre que entró no llevaba uniforme, vestía una chaqueta de cuero desgastada y tenía la mirada de quien ha visto demasiados fondos de botella. Se presentó como el representante de Suministros Globales, la empresa fantasma que Javier usaba para blanquear el dinero de las piezas de titanio. Con una frialdad que helaba la sangre, el visitante le recordó a Mateo que los contratos firmados por Javier tenían cláusulas de rescisión que podrían llevar al taller a la quiebra absoluta si decidían cortar el suministro de forma unilateral, dejando claro que el veterano estaba ahora en la mira de una organización mucho más grande que una simple sucursal de barrio. Mateo, lejos de amedrentarse, sacó su antigua libreta y la puso sobre la mesa, desafiando al intruso a encontrar un solo error en sus registros de los últimos 20 años, asegurando que si querían una guerra de cifras, él tenía los números de serie de cada pieza ilegal que había entrado en el taller bajo el mando de Javier. La tensión escaló cuando el hombre de la chaqueta de cuero sacó un teléfono y le mostró a Mateo una fotografía de su propia casa, sugiriendo que la seguridad de su familia dependía de su capacidad para mirar hacia otro lado y permitir que el flujo de piezas continuara como si nada hubiera pasado. En ese momento, el giro inesperado ocurrió cuando Mateo, en lugar de llamar a la policía o ceder al chantaje, soltó una carcajada seca que descolocó por completo al extorsionador, revelando que el sistema de respaldo en la nube que atrapó a Javier también estaba conectado a una red de monitoreo externo que los dueños regionales habían activado secretamente meses atrás. Mateo sabía que no estaba solo en esta lucha, pero también comprendía que el peligro real no estaba fuera, sino infiltrado en su propio equipo, pues la fotografía que el hombre le mostró solo pudo haber sido tomada desde un ángulo que solo alguien del taller conocía perfectamente. La sospecha cayó sobre Diego como una losa de hormigón, pero Mateo decidió jugar un juego largo, fingiendo que aceptaba las condiciones del proveedor para poder identificar a todos los cómplices internos antes de dar el golpe final que limpiaría el nombre de los magníficos para siempre. Los días siguientes fueron un baile de máscaras donde Mateo instruía a los mecánicos en la excelencia técnica mientras secretamente marcaba con luz ultravioleta las piezas que llegaban de Suministros Globales, creando un rastro fluorescente que conduciría directamente al corazón de la red criminal. La presión aumentaba cuando un convoy de vehículos oficiales del gobierno llegó al taller sin previo aviso, no para realizar una inspección de rutina, sino para incautar todos los registros contables debido a una investigación federal sobre el tráfico de metales preciosos extraídos de catalizadores robados. Mateo se encontró de repente atrapado entre la espada de los criminales y la pared de la justicia, dándose cuenta de que Javier no era el cerebro de la operación, sino un simple peón intercambiable en un juego de ajedrez donde las apuestas eran la libertad y la vida misma. La oficina de operaciones se transformó en un centro de mando donde Mateo, junto con un equipo de élite de auditores forenses, comenzó a diseccionar cada transacción, descubriendo que la imitación barata que casi mata al cliente VIP contenía en realidad un rastreador GPS oculto, diseñado para localizar coches de lujo y facilitar su robo semanas después de pasar por el taller. El horror de Mateo creció al entender que el taller no solo estafaba a los clientes, sino que servía como un caballo de Troya para una banda organizada de ladrones de alta gama que operaba en 3 países diferentes. La intriga se profundizó cuando una noche, al revisar las cámaras de seguridad que él mismo había instalado para protegerse, Mateo vio a una figura familiar moviéndose con agilidad por el almacén, pero no era Diego ni Javier, sino la secretaria de la dirección, Elena, una mujer que siempre había pasado desapercibida y que ahora manipulaba los discos duros con una destreza técnica impropia de su cargo. Mateo comprendió que la traición tenía capas más profundas de lo que jamás imaginó, y que Elena era la verdadera mano que mecía la cuna del caos, utilizando su posición para borrar huellas y coordinar las entregas con el mercado negro. El enfrentamiento silencioso entre el mecánico y la secretaria se convirtió en una guerra de nervios,
donde cada saludo matutino era un duelo de voluntades y cada documento firmado era una posible trampa que podría enviar a Mateo a la cárcel como cómplice si no lograba demostrar su inocencia antes de que la Policía Federal cerrara el caso. El clímax de esta fase llegó cuando un cliente anónimo dejó un maletín en la recepción dirigido personalmente a Mateo, conteniendo una suma de dinero suficiente para jubilarse 3 veces, junto con una nota que decía simplemente que el silencio es oro, pero la verdad es plomo. Mateo, fiel a su código de honor, llevó el maletín directamente a la caja fuerte del taller y activó la alarma de intrusión, obligando a todos los empleados a permanecer en el local hasta que llegaran las autoridades, provocando un estallido de pánico que reveló las verdaderas lealtades de cada miembro del equipo. Elena intentó huir por la salida de emergencia, pero se encontró de frente con Mateo, quien sostenía no una herramienta, sino su libreta abierta en la página donde había registrado el día que ella fue contratada, recordándole que él siempre lo anotaba todo, incluso los detalles que otros preferían olvidar. La captura de Elena y la confesión posterior de Diego, quien resultó ser su hermano menor, abrieron una caja de Pandora que salpicó a altos mandos de la policía local, dejando al taller en una situación de vulnerabilidad extrema, pero con Mateo como el único faro de integridad en medio de la tormenta. Sin embargo, justo cuando parecía que el taller podría finalmente empezar de cero, un incendio provocado por un cortocircuito sospechoso consumió el ala norte del edificio, destruyendo la mayoría de las piezas incautadas y poniendo en duda la capacidad de Mateo para mantener el control sobre la propiedad. Las llamas no solo devoraron el metal y el caucho, sino que también estuvieron a punto de convertir en cenizas la libreta de Mateo, quien arriesgó su vida entrando en el almacén en llamas para rescatar el único documento que podía hundir a la red criminal por completo. Entre el humo y el calor asfixiante, Mateo descubrió que el incendio no fue para destruir pruebas, sino para encubrir el robo de un prototipo de motor experimental que el taller custodiaba para una firma de carreras. Un motor valorado en millones de euros que ahora estaba en manos de los mismos hombres que intentaron comprar su silencio. La historia tomaba un rumbo oscuro, alejándose de los simples fraudes mecánicos para adentrarse en el espionaje industrial y el crimen de guante blanco, donde Mateo ya no era solo un jefe de taller, sino un investigador improvisado que debía recuperar el prototipo antes de que cruzara la frontera. La desaparición del motor puso al taller bajo la lupa de la Interpol, y Mateo se vio obligado a colaborar con agentes encubiertos, utilizando sus conocimientos técnicos para rastrear las señales electromagnéticas únicas que emitía el prototipo debido a su sistema de encendido patentado. La búsqueda lo llevó a los muelles del puerto industrial en plena noche, donde el sonido de las olas chocando contra el hormigón servía de telón de fondo para un intercambio que cambiaría el destino de la industria automotriz para siempre. Allí, Mateo vio de nuevo a Javier, pero ya no lucía sus zapatos de cuero italiano ni su arrogancia, sino que estaba encadenado y golpeado, siendo utilizado como rehén por los verdaderos dueños de suministros globales para asegurar que nadie interfiriera en la operación de contrabando. La paradoja de tener que salvar al hombre que intentó destruir su vida golpeó a Mateo con la fuerza de una colisión frontal, obligándolo a decidir entre su deseo de venganza y su compromiso inquebrantable con la justicia y la vida humana. Mientras se ocultaba tras unos contenedores metálicos, Mateo ajustó su llave inglesa, la misma que había usado durante 30 años, sintiendo el peso del acero frío contra su palma mientras trazaba un plan para sabotear el sistema de grúas que cargaría el motor en el carguero que esperaba en el muelle. El riesgo era absoluto, pues un solo error no solo significaría la pérdida del prototipo, sino su propia muerte bajo el fuego de los guardias armados que patrullaban la zona con perros de presa. En el último segundo, cuando la grúa comenzó a elevar la caja de madera reforzada que contenía el motor, Mateo lanzó un pequeño dispositivo que él mismo había fabricado con piezas recicladas del taller, un pulso electromagnético de corto alcance que bloqueó los controles electrónicos de la maquinaria pesada, dejando la carga suspendida peligrosamente sobre el abismo del mar. El caos estalló en el muelle con gritos de confusión y disparos al aire, mientras Mateo se deslizaba por las sombras para liberar a un Javier aterrorizado que apenas podía creer que su salvador fuera el hombre al que había humillado públicamente una semana atrás. La fuga fue una carrera contra el tiempo a través del laberinto de contenedores,
con las balas rebotando en las superficies metálicas y el rugido de los motores de los perseguidores acercándose cada vez más, hasta que Mateo logró llegar a su camioneta vieja pero perfectamente afinada que esperaba en la periferia del puerto. Durante el escape, Javier, llorando de desesperación, le confesó a Mateo que Elena no era una secretaria, sino una agente de una corporación rival que lo había seducido y chantajeado para que participara en el esquema de sabotaje, revelando que el plan contra Mateo fue idea de ella para quitar al único hombre que podría detectar las irregularidades técnicas en el taller. La traición dentro de la traición dejó a Mateo aturdido, pero su prioridad seguía siendo el motor experimental y la seguridad del taller, por lo que dirigió el vehículo no hacia la policía, sino hacia un refugio seguro que solo él conocía en las montañas, un antiguo granero donde guardaba sus proyectos personales y donde podría esconder a Javier mientras planeaba el siguiente movimiento. El amanecer en la montaña trajo una paz tensa, rota únicamente por el sonido del viento entre los pinos y el murmullo de Javier pidiendo perdón repetidamente. Una escena surrealista donde el verdugo se convertía en el protegido de su víctima. Mateo sabía que la Policía Federal estaría pronto en su búsqueda, pensando que él era parte del robo debido al incendio y su desaparición, por lo que necesitaba una prueba irrefutable que lo exonerara y atrapara a los verdaderos cerebros de la organización. La clave estaba en la propia caja del motor, pues Mateo recordó que antes de que el motor fuera entregado al taller, él mismo había grabado un mensaje microscópico en el cigüeñal usando un láser de precisión, un detalle que nadie más conocía y que servía como su firma personal de control de calidad. Si lograba recuperar el motor y mostrar esa marca ante los peritos internacionales, no solo demostraría que el motor recuperado era el original, sino que él siempre tuvo el control técnico de la situación, desarmando la narrativa de negligencia que Elena y sus jefes habían construido. Pero el peligro no había terminado, pues el rastreador que Elena había puesto en su casa también estaba en el teléfono que Javier llevaba consigo, y sin que Mateo lo supiera, una unidad de mercenarios ya estaba escalando las laderas de la montaña, siguiendo la señal digital que emanaba del bolsillo del exgerente. La batalla final no se libraría en un taller con herramientas neumáticas, sino en un granero solitario, donde el ingenio de un mecánico veterano se enfrentaría a la tecnología militar de punta, utilizando trampas mecánicas fabricadas con restos de tractores y sistemas de iluminación improvisados para desorientar a los atacantes en la oscuridad. Mateo se preparó para la defensa, sabiendo que cada segundo contaba y que su vida, su honor y el futuro de los magníficos dependían de su capacidad para resistir hasta que la señal de auxilio que había enviado a los dueños regionales a través de un canal seguro fuera interceptada. El primer mercenario cruzó el umbral del granero justo cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, y lo que encontró no fue a un viejo indefenso, sino a un maestro de la mecánica que había convertido el espacio en una trampa mortal de poleas y cables de acero. La puerta se cerró con un estruendo metálico detrás del intruso, activando un sistema de contrapesos que dejó caer una lluvia de aceite usado sobre el suelo de cemento, haciendo que el atacante perdiera el equilibrio instantáneamente mientras Mateo, moviéndose con la agilidad de una sombra, utilizaba un brazo robótico improvisado para desarmarlo con una precisión quirúrgica. Javier observaba desde un rincón, paralizado por la transformación de Mateo, quien en ese momento no parecía un empleado de taller, sino un guerrero protegiendo su santuario con la misma ferocidad con la que protegía su libreta de registros. La lucha continuó en la penumbra, un ballet de metal contra metal donde el conocimiento de las leyes de la física y la palanca superaba a la fuerza bruta de las armas de fuego, mientras afuera, las luces de los helicópteros de la Policía Federal comenzaban a barrer la montaña, anunciando que el juego de sombras estaba llegando a su fin, pero que la verdadera conspiración apenas estaba empezando a desmoronarse bajo el peso de la evidencia acumulada por el veterano. Mateo sabía que incluso si sobrevivían a esa noche, el mundo de la mecánica nunca volvería a ser el mismo para él, pues había descubierto que, debajo de la grasa y el óxido, latía un corazón de oscuridad que solo la luz de una honestidad implacable podía purificar. Y mientras el sonido de los rotores se hacía más fuerte, se prometió que los magníficos resurgirían no solo como un taller, sino como una fortaleza de la verdad en un mercado dominado por el engaño. Justo cuando el líder de los mercenarios apuntaba su arma hacia el pecho de Mateo, una explosión de luz cegadora inundó el granero, y una voz autoritaria por megafonía ordenó el alto al fuego,
revelando que la caballería no era solo la policía, sino un equipo especial de seguridad contratado por la propia firma del motor experimental que había estado rastreando el prototipo desde el primer segundo. El alivio inundó el cuerpo de Mateo, pero su mirada permaneció fija en Javier, preguntándose si el hombre que tenía a su lado era capaz de redimirse o si simplemente era una pieza defectuosa que debía ser reemplazada permanentemente en el motor de la sociedad. La recuperación del motor y la detención de los mercenarios fueron solo el preludio de un juicio que sacudiría los cimientos de la industria, pero para Mateo, lo único que importaba era que su libreta seguía intacta en su bolsillo, lista para registrar el primer día de una nueva era donde el taller ya no tendría rincones sombríos ni traiciones gestadas en la medianoche. Sin embargo, la calma fue efímera porque al revisar los restos del campamento de los mercenarios, Mateo encontró un receptor de radio que aún emitía una señal codificada proveniente de las oficinas centrales de los propios dueños regionales del taller. La realización de que los mismos hombres que lo habían ascendido eran los que habían financiado el robo del motor para cobrar el seguro millonario, lo dejó sin aliento. Comprendiendo que la red de corrupción no terminaba en la gerencia local, sino que se extendía hasta las esferas más altas del poder corporativo internacional. Esta nueva revelación transformaba su lucha por la justicia en una misión suicida contra gigantes financieros, pero Mateo, acariciando el cuero de su libreta, supo que tenía en sus manos la única prueba que los dueños no podían borrar: la lista de números de serie que vinculaba directamente las cuentas bancarias de la sede central con el mercado negro de piezas industriales de lujo. El veterano se puso en marcha hacia la ciudad, no como un empleado que regresa a su puesto, sino como un mensajero de la verdad decidido a quemar todo el sistema de corrupción desde adentro, sin importar las consecuencias que esto tuviera para su propia seguridad o su futuro en el oficio que tanto amaba. El viaje de regreso fue un descenso a los infiernos de la burocracia y la traición, donde cada semáforo en rojo parecía una amenaza, y cada patrulla de policía un posible brazo ejecutor de los dueños regionales que ya sabían que Mateo tenía la información necesaria para destruirlos. Al llegar a la sede central, un edificio de cristal y acero que se alzaba como un monumento a la codicia, Mateo no entró por la puerta principal, sino por el muelle de carga que conocía perfectamente, moviéndose entre los suministros para llegar al servidor central, donde se almacenaban las pruebas definitivas de la conspiración de seguros. Allí, entre el zumbido de los ventiladores y las luces parpadeantes de los procesadores, Mateo se encontró con un obstáculo que no esperaba. El sistema de seguridad exigía una clave biométrica que solo los directores poseían, obligándolo a improvisar un hackeo físico utilizando los cables de su propio equipo de diagnóstico mecánico. Mientras los minutos pasaban y los guardias se acercaban a su posición, Mateo recordó una conversación trivial con Javier meses atrás sobre los protocolos de emergencia, dándose cuenta de que la clave para entrar no estaba en el software, sino en el hardware de control de incendios que él mismo había ayudado a instalar años atrás. Con un giro preciso de su destornillador magnético, Mateo logró puentear el sistema, permitiendo que la descarga de datos comenzara justo cuando la puerta de la sala de servidores se abría de par en par, revelando no a un guardia, sino al mismísimo presidente de la compañía, que lo observaba con una sonrisa gélida y un arma con silenciador en la mano derecha. Mateo comprendió en ese instante que el verdadero jefe de la mafia no vestía de cuero ni fumaba tabaco barato, sino que usaba trajes a medida y dictaba leyes desde su torre de marfil. El presidente, sin dejar de apuntar, y ofreció a Mateo un trato final que pondría a prueba no solo su integridad, sino su instinto de supervivencia. La presidencia honoraria del taller Los Magníficos y una cuenta bancaria ilimitada a cambio de borrar los datos que acababa de descargar y entregar su libreta de registros para ser destruida en el acto. La tensión en la sala de servidores era tan densa que el sonido de los ventiladores parecía el rugido de una tormenta lejana, mientras Mateo miraba fijamente los ojos del hombre que controlaba su destino, sintiendo el peso de cada entrada escrita en su libreta como un ancla que lo mantenía unido a la realidad. Sin decir una palabra, Mateo comenzó a teclear una secuencia de comandos final en el terminal, no para borrar los datos, sino para transmitirlos en tiempo real a todos los medios de comunicación y a la Fiscalía Anticorrupción,
utilizando el satélite de la propia compañía para asegurar que la señal no pudiera ser interceptada por los inhibidores del edificio. El presidente, dándose cuenta de la jugada, apretó el gatillo justo en el momento en que una alarma de intrusión masiva estallaba en todo el rascacielos, pero la bala no encontró su objetivo gracias a que Mateo se había refugiado tras el grueso blindaje del rack de servidores principal. El duelo entre el poder absoluto y la honestidad técnica se trasladó a los pasillos del edificio, donde Mateo utilizó su conocimiento de los sistemas de ventilación y los ascensores de carga para eludir a las fuerzas de seguridad privada que intentaban cercarlo antes de que la policía llegara al lugar. En la calle, la noticia ya estaba estallando en las pantallas gigantes de la ciudad, mostrando los números de serie y los contratos fraudulentos que Mateo había liberado, marcando el inicio del fin para el imperio de corrupción que había gobernado el sector automotriz durante décadas. Mateo logró salir al aire libre justo cuando el primer amanecer de una nueva era iluminaba el horizonte, sintiendo que por primera vez en su vida, su libreta no era solo un registro del pasado, sino la semilla de un futuro donde la verdad no podría ser silenciada por ninguna bala ni comprada por ninguna fortuna. Pero la historia estaba lejos de terminar, porque entre la multitud que observaba el despliegue policial, Mateo divisó a Elena, quien lo observaba con una mirada cargada de una promesa de venganza que heló su sangre, recordándole que aunque el gigante había caído, sus sombras seguirían acechando en cada rincón del taller donde antes reinaba el engaño y el miedo. La silueta de Elena se fundió con la penumbra de un callejón lateral antes de que Mateo pudiera siquiera dar un paso en su dirección, dejándolo con la amarga sensación de que la victoria en la Torre de Cristal era apenas un asalto ganado en una guerra que se extendía por los cimientos mismos de la ciudad. Sin tiempo para procesar el peso del cansancio acumulado, el veterano sintió una vibración rítmica en su bolsillo. No era su teléfono personal, sino un pequeño receptor de radiofrecuencia que había rescatado del granero de las montañas, emitiendo una señal de pulso que solo se activaría si alguien intentaba forzar la caja fuerte oculta tras el panel de interruptores del taller. Los magníficos no estaban a salvo, y la caída pública del presidente solo había servido para decapitar a la hidra, dejando a las cabezas inferiores luchando frenéticamente por los restos del botín en una orgía de sabotaje y desesperación. Mateo corrió hacia su camioneta, ignorando los gritos de los reporteros que buscaban la exclusiva del hombre que había hundido un imperio, y se lanzó a través del tráfico matutino con el motor rugiendo como un animal herido que se niega a rendirse. Al llegar a las inmediaciones de la calle industrial, la escena era dantesca. 3 furgonetas negras sin matrícula bloqueaban la entrada principal de los magníficos, y un grupo de hombres con uniformes de servicios tácticos estaba sacando cajas de herramientas y equipos de escaneo láser, moviéndose con una precisión militar que nada tenía que ver con la gestión de un negocio en quiebra. Oculto tras una pila de neumáticos desechados en la acera opuesta, Mateo vio a un hombre mayor, vestido con harapos y empujando un carrito lleno de piezas de cobre oxidadas, que se detuvo justo al lado de uno de los camiones para entablar una conversación aparentemente errática con uno de los guardias. Era Lucio, un antiguo ingeniero de materiales que la corporación había desechado hacía una década tras un accidente simulado y que ahora vivía en los túneles de mantenimiento, liderando una red de informantes invisibles que el sistema llamaba mendigos, pero que Mateo conocía como los guardianes de la verdad subterránea. Lucio hizo una señal casi imperceptible con el hombro izquierdo, indicando que el almacén norte estaba minado con sensores de presión y que la verdadera actividad se concentraba en el foso número 7, el único que no figuraba en los planos oficiales entregados a la constructora. Mateo comprendió que debajo de su propio lugar de trabajo existía un laboratorio de ingeniería inversa donde se desmantelaban prototipos de la competencia para clonarlos con materiales de inferior calidad. Un secreto tan oscuro que los dueños regionales estaban dispuestos a quemar el barrio entero antes de dejar que saliera a la luz. Mientras los guardias se distraían con la aparente demencia de Lucio, Mateo se deslizó por una rejilla de ventilación lateral, arrastrándose por los ductos llenos de hollín y grasa vieja hasta quedar justo encima del foso prohibido. Desde allí, vio algo que le heló la sangre. Javier estaba atado a una silla de oficina, con el rostro desfigurado por los golpes, mientras un hombre con un traje técnico impecable sostenía un soldador de plasma a escasos centímetros de su mano derecha, exigiéndole la ubicación exacta de la segunda libreta, aquella que Mateo nunca mencionó en el juicio, pero que contenía los diagramas de flujo de los pagos a los paraísos fiscales.
Javier, en un último destello de lo que podría llamarse lealtad o simple terror a la muerte, guardaba silencio, pero su resistencia se desmoronaba con cada chispa que saltaba del soldador hacia su piel. Mateo sabía que si intervenía de forma directa, ambos terminarían en una fosa de cemento fresco, por lo que comenzó a manipular las válvulas de presión del sistema neumático que corría por las paredes del ducto, incrementando la carga hasta que las mangueras empezaron a silbar como serpientes enfurecidas. Con un movimiento rápido de su alicate de corte, seccionó el conducto principal de aire comprimido, provocando una explosión sónica que reventó los cristales de la oficina de supervisión y llenó el sótano con una nube de polvo de asbesto y fragmentos de yeso. En medio de la confusión, Mateo se descolgó del techo, utilizando el cable de acero de un polipasto para caer sobre el técnico del soldador, desarmándolo con un golpe seco de su llave inglesa en la base del cráneo. Javier lo miró con ojos desorbitados, incapaz de articular palabra, mientras Mateo cortaba sus ataduras y le entregaba una máscara respiratoria que había sacado de su cinturón de herramientas. El escape no sería por la puerta, pues el sonido de la explosión había alertado a los hombres del exterior, quienes ya estaban bajando las escaleras con armas de fuego en mano y órdenes claras de no dejar testigos. Mateo guió a Javier hacia el fondo del foso, donde una placa de acero aparentemente soldada ocultaba el acceso a los viejos túneles de desagüe de la ciudad, un camino que solo Lucio y sus hombres conocían y que conducía directamente al corazón de la red de refugios de los olvidados. Al cerrar la placa tras ellos, una detonación sacudió el suelo, indicando que los mercenarios habían lanzado granadas al foso para sellar cualquier rastro, dejándolos atrapados en una oscuridad absoluta que olía a moho y a secretos antiguos. Mateo encendió una linterna de cabeza, iluminando las paredes de ladrillo rojo cubiertas de inscripciones y mapas mecánicos que los mecánicos indigentes habían ido trazando durante años como una cartografía de la resistencia. Javier tropezaba constantemente, sollozando sobre cómo Elena lo había manipulado desde el principio, confesando que ella no trabajaba para una corporación rival, sino para una agencia de inteligencia privada que buscaba el control total sobre los sistemas de transporte autónomos de la nación. El motor experimental no era solo para carreras, era la clave para hackear los protocolos de seguridad de cualquier vehículo en movimiento, convirtiendo a cada coche en un arma potencial dirigida desde un servidor remoto. Mateo sintió el peso de la responsabilidad aplastando sus hombros al darse cuenta de que su libreta no era solo una prueba de fraude, sino la única defensa técnica contra una dictadura digital que estaba a punto de activarse. Tras caminar durante kilómetros por el laberinto subterráneo, llegaron a una bóveda circular donde decenas de hombres y mujeres, todos con el aspecto de haber sido derrotados por la vida, trabajaban sobre mesas de madera ensamblando dispositivos electrónicos de aspecto rudimentario pero funcional. Lucio los recibió con un trozo de pan seco y una radio de onda corta que captaba las comunicaciones de la Policía Federal, revelando que Mateo ahora figuraba como el principal sospechoso de la explosión en el taller y del asesinato del técnico en el sótano. La narrativa había sido girada en cuestión de minutos. El héroe de la mañana era el terrorista de la tarde, y los medios de comunicación estaban difundiendo su fotografía como un hombre armado y peligroso que sufría un brote psicótico tras su despido. Mateo miró a los niños de la calle de Lucio, mecánicos brillantes que habían perdido sus dedos en prensas mal mantenidas o que habían sido encarcelados por negarse a firmar certificaciones falsas, y comprendió que ellos eran su verdadero ejército, la última línea de defensa de un oficio que se negaba a ser corrompido. La operación de contraataque comenzó esa misma noche, cuando el equipo de Lucio interceptó una señal de video que mostraba a Elena entrando en un búnker de comunicaciones situado bajo la antigua estación de tren, el lugar desde donde se lanzaría la actualización masiva de software que tomaría el control de los frenos de toda la flota de transporte público. Mateo sabía que no podían entrar por la fuerza, pero sí podían utilizar el propio sistema de alcantarillado para inyectar un virus mecánico, una mezcla de limaduras de hierro y polímeros conductores que, al entrar en los generadores de respaldo, provocarían un cortocircuito selectivo que solo afectaría a los servidores de alta frecuencia. Mientras preparaban la mezcla en grandes barriles de plástico, Javier se acercó a Mateo con una mirada de resolución que no había mostrado antes, ofreciéndose a ser el cebo que atraería a Elena fuera del búnker, sabiendo que su vida era el único precio que ella aceptaría para detener la persecución. Mateo dudó.
viendo en los ojos de su antiguo enemigo el deseo de borrar una mancha que ninguna sentencia judicial podría limpiar. Pero antes de que pudiera responder, una alarma silenciosa comenzó a parpadear en el centro de mando de Lucio. Los mercenarios habían localizado el refugio utilizando el GPS pasivo que Javier aún llevaba cosido bajo la piel de su brazo, una marca de propiedad que la agencia le había impuesto sin su conocimiento. El sonido de las perforadoras hidráulicas empezó a resonar a través de las paredes de la bóveda, indicando que los atacantes estaban abriendo brechas desde la superficie para inundar el refugio con gas lacrimógeno y neutralizar a los insurgentes mecánicos. Mateo ordenó la evacuación inmediata a través de los canales de alivio, pero él se quedó atrás para terminar la conexión del inyector de polímeros, sabiendo que si no detenía la señal de Elena en ese instante, la ciudad despertaría con miles de accidentes inexplicables en las calles. La primera brecha se abrió en el techo, dejando caer una lluvia de escombros y granadas de humo, mientras figuras vestidas de negro bajaban por cuerdas de alta resistencia con visores térmicos encendidos. Mateo activó el inyector justo cuando un proyectil impactaba en su hombro izquierdo, lanzándolo contra la mesa de trabajo y esparciendo sus herramientas por el suelo inundado. A pesar del dolor cegador, logró ver cómo la mezcla de hierro comenzaba a fluir por las tuberías hacia el búnker de comunicaciones, provocando una serie de explosiones eléctricas que se escuchaban como truenos distantes bajo la tierra. Elena apareció entre el humo, con su arma apuntando directamente a la cabeza de Mateo, pero su rostro no mostraba odio, sino una fría curiosidad por el hombre que prefería morir en el barro antes que aceptar un trono de mentiras. Justo cuando ella ponía el dedo en el gatillo, el suelo bajo sus pies cedió debido a la inestabilidad de las excavaciones previas, tragándose a la mujer y a 2 de sus mercenarios en un abismo de aguas residuales y lodo industrial. Mateo, perdiendo el conocimiento por la pérdida de sangre, sintió unas manos fuertes levantándolo y arrastrándolo hacia la salida de emergencia. Era Lucio, quien se negaba a dejar que el último maestro mecánico se convirtiera en un mártir antes de terminar su obra. Cuando Mateo despertó, estaba en la parte trasera de un camión de basura que se alejaba de la zona de conflicto, escoltado por una flota de recolectores de chatarra que formaban una barricada móvil contra cualquier perseguidor. Javier no estaba con ellos, y Lucio le entregó un pequeño trozo de papel arrugado donde el exgerente había escrito las coordenadas de un almacén secreto en el puerto donde se guardaban los servidores físicos originales, los únicos que contenían el código fuente capaz de revertir el hackeo global. Mateo apretó el papel contra su pecho, sintiendo que el hombro le ardía como si tuviera metal fundido en las venas, pero la adrenalina de la verdad lo mantenía alerta mientras el camión se adentraba en los muelles bajo la lluvia ácida de la madrugada. El puerto era un bosque de grúas metálicas que parecían esqueletos de gigantes, y en el almacén indicado, el silencio era absoluto, una calma premonitoria que sugería que Elena no había muerto en la caída y que los esperaba con una trampa final diseñada para destruir no solo sus cuerpos, sino su legado. Al entrar en el edificio, Mateo vio que los servidores no estaban solos. Estaban conectados a una serie de tanques de combustible que estallarían al menor intento de acceso no autorizado, convirtiendo la base de datos en una pira funeraria. En el centro de la sala, un monitor se encendió mostrando un temporizador que marcaba 5 minutos para el lanzamiento definitivo del software, junto con un mensaje de Elena que decía que la honestidad tiene un punto de ebullición que él estaba a punto de descubrir. Mateo, con una sola mano funcional, comenzó a trabajar en el panel de control, utilizando un puente de cables para intentar engañar al sensor de temperatura mientras Lucio vigilaba la entrada con una escopeta de fabricación casera. El sudor le caía por la frente, mezclándose con la sangre, mientras buscaba el cable verde que controlaba el flujo de datos sin activar los detonadores térmicos. Cada segundo que pasaba, el zumbido de los servidores se hacía más agudo, una vibración que amenazaba con desestabilizar la precaria conexión que Mateo había establecido con su equipo de diagnóstico portátil. A falta de 30 segundos, una voz a través de los altavoces del almacén anunció que el sistema de seguridad había detectado la intrusión y que la secuencia de autodestrucción era ahora irreversible, dejando a Mateo ante la decisión de huir para salvar su vida o quedarse para intentar un último formateo físico que podría vaporizarlo en el proceso. Mateo miró a Lucio, quien asintió con la cabeza, dándole a entender que su lucha ya había inspirado a miles en las sombras y que su sacrificio no sería en vano. Pero el mecánico veterano no estaba listo para morir sin ver el rostro de quien manejaba los hilos de verdad. En el último suspiro del temporizador, Mateo insertó su libreta de cuero,
ahora reforzada con un chip de memoria de alta densidad en el puerto de administración principal, utilizando el código de barras de su propia certificación profesional como la llave maestra que el sistema no podía rechazar por contrato legal preexistente. La pantalla se volvió blanca por un instante y el sonido de los ventiladores se detuvo en seco, indicando que el virus de honestidad que Mateo había programado estaba sobreescribiendo cada línea de código corrupto con los registros reales de su libreta. Sin embargo, la explosión no ocurrió en los tanques de combustible, sino en el transformador de alta tensión del muelle, dejando el almacén sumido en una oscuridad total, rota solo por el resplandor de las luces de emergencia rojas que empezaron a girar. Una risa suave resonó desde las vigas del techo, y Mateo levantó su linterna para encontrar a Elena colgada de un arnés, con un detonador remoto en la mano y una expresión de triunfo que indicaba que el almacén de los servidores era solo un señuelo. El verdadero servidor, el que controlaba la flota nacional, estaba en movimiento, instalado en el interior del carguero que acababa de soltar amarras y se alejaba lentamente hacia aguas internacionales donde ninguna ley podría alcanzarlo. Mateo corrió hacia el muelle, viendo cómo las luces del barco se hacían más pequeñas en la distancia, comprendiendo que para detener el caos tendría que abordar esa fortaleza flotante antes de que alcanzara el límite de las 12 millas náuticas. La persecución se trasladó a una lancha motora vieja y oxidada que Lucio tenía escondida bajo el muelle, un vehículo que Mateo tuvo que poner en marcha haciendo un puente directo en el motor de arranque mientras las balas de los mercenarios en tierra impactaban en el agua a su alrededor. Con el motor al límite de sus revoluciones, la lancha saltó sobre las olas negras, persiguiendo al gigante de acero en una carrera desigual que recordaba a David contra Goliat en un mar de petróleo y traición. Al acercarse al costado del carguero, Mateo lanzó un gancho de abordaje, sintiendo el tirón violento en su hombro herido que casi lo hace caer al abismo, pero la voluntad de proteger el honor de su oficio le dio fuerzas para comenzar el ascenso por la pared de metal frío. Mientras subía, vio que la cubierta estaba patrullada por drones armados que escaneaban el área con láseres rojos, buscando cualquier intruso que se atreviera a desafiar el último bastión de la corporación. Mateo llegó a la barandilla justo cuando un dron se detenía frente a él, con sus ametralladoras ligeras girando para abrir fuego. Pero en ese momento, un proyectil lanzado desde la costa impactó en el aparato, haciéndolo estallar en 1000 pedazos. Era la resistencia de los mecánicos mendigos, que desde el puerto utilizaban cañones de aire comprimido y chatarra pesada para dar cobertura a su líder, demostrando que la unión de los oprimidos podía derribar la tecnología más avanzada. Mateo rodó sobre la cubierta, buscando cobertura tras unos contenedores de transporte, mientras el sonido de una alarma de abordaje empezaba a sonar en todo el barco, despertando a una tripulación de élite que no dudaría en arrojarlo por la borda a la primera oportunidad. El veterano sabía que el servidor principal debía estar en la sala de máquinas, el lugar donde las vibraciones del motor principal ocultarían el ruido de los procesadores y donde el calor se disiparía de forma natural. Se abrió paso a través de los pasillos estrechos, utilizando el vapor de las tuberías que él mismo saboteaba para crear cortinas de ocultación, hasta llegar a la puerta blindada del corazón del carguero. Allí, el presidente de la compañía, que de alguna manera había escapado de la custodia policial o que nunca había sido realmente detenido, lo esperaba sentado sobre una caja de municiones, con un puro encendido y una mirada que reflejaba la locura de quien se cree un dios de la mecánica. El hombre le explicó a Mateo que el plan nunca fue solo dinero, sino la creación de un nuevo orden mundial, donde el transporte y la logística estuvieran bajo el mando de una sola voluntad, y que él, el mejor mecánico de la generación, era la única pieza que no encajaba en su motor perfecto. El presidente levantó un interruptor de hombre muerto, asegurando que si su corazón se detenía, el barco entero explotaría junto con toda la evidencia y los datos, llevándose a Mateo y a la verdad al fondo del océano. Mateo dio un paso adelante, sin miedo, mostrando su libreta abierta en la página de los fallos estructurales del propio carguero en el que estaban, una información que había obtenido años atrás cuando el taller realizó el mantenimiento de la flota mercante. Con un tono de voz gélido, Mateo le informó al presidente que la vibración armónica que él mismo había provocado al sabotear las tuberías de vapor estaba entrando en resonancia con una grieta de fatiga en el casco, y que en menos de 2 minutos,
La presión del agua partiría el barco en dos antes de que el interruptor pudiera siquiera activarse. El pánico se apoderó del rostro del magnate, quien no esperaba que un simple mecánico pudiera utilizar la física de los materiales como una sentencia de muerte inevitable. Mientras el metal empezaba a gemir bajo el esfuerzo de la torsión, Mateo se lanzó sobre el presidente para arrebatarle el dispositivo de control, iniciando una lucha desesperada en una cubierta que empezaba a inclinarse peligrosamente hacia el estribor. El rugido del agua entrando en las bodegas se mezclaba con los gritos de la tripulación que abandonaba el barco, mientras Mateo lograba finalmente inmovilizar al hombre y conectar su terminal portátil al servidor central para ejecutar el borrado definitivo. Pero justo cuando el progreso llegaba al 90%, la puerta de la sala de máquinas se bloqueó magnéticamente y el agua empezó a subir por sus tobillos, fría como el abrazo de una tumba de hierro. Mateo miró hacia arriba y vio a través de la mirilla de cristal a Elena, quien nos observaba con una sonrisa de despedida mientras ella se dirigía hacia el último bote salvavidas, dejándolos morir en la trampa que el propio veterano había ayudado a cerrar sin saber que no habría salida para nadie. El agua subía rápidamente, cubriendo las rodillas de los hombres mientras los servidores empezaban a soltar chispas y humo negro, creando una atmósfera asfixiante donde el final parecía ser la única certeza. Mateo, sin embargo, no soltó el terminal, manteniendo el dedo sobre la tecla de ejecución mientras el barco lanzaba su último lamento metálico antes de sumergirse en la oscuridad de las profundidades marinas.